Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, aquí desde Radio Amanecer, una vez más con el programa llamado Verdad y Vida. Esta mañana estamos muy gozosos y muy disfrutables este Cristo rico y maravilloso que hoy hay dentro de nosotros como el Espíritu. Así que, hermanos, vamos a comenzar este programa orando para que todo lo que hablemos sea el Señor el que realmente fluya a través de las ondas. Así que, Señor Jesús, esta mañana te damos las gracias. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias porque tú te has hecho el Espíritu vivificante para morar dentro de nuestro espíritu. Y ahora deseamos, Señor, que sea tú el que pueda fluir a través de estas ondas. Por eso lávanos con tu sangre preciosa. Sí, Señor, límpianos, purifícanos, santifícanos. Oh, por medio del lavamiento del agua en la palabra. Lávanos con tu preciosa sangre, Señor, para que lo que hablemos pueda salir puro y fresco a través de estos micrófonos. Señor, y te pedimos también por todos los radioyentes, para que tú puedas realmente alcanzar todo lo que ellos necesitan y todo lo que ellos desean, conforme a tu voluntad. Señor, súplete ricamente, aún para los que no te conocen, que sintonizan no por casualidad, sino porque tú deseas que estén escuchando esta palabra maravillosa. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso que podamos estar una vez más en esta mañana compartiendo este rico bosquejo. Este es el tercero. Estuvimos viendo el primer mensaje del bosquejo, que era conocer la obra de Dios, conocer la obra de Dios y conocer la única obra en este recobrar de Dios es que Dios desde un principio tenía un deseo, una intención, y ese deseo y esa intención era entrar dentro del hombre, forjarse dentro del hombre. Por eso me encanta mencionar este versículo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 4:19, el cual dice: por cuanto sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado dentro de vosotros. Ese era el deseo y la intención de Dios desde un principio. Entonces vemos el segundo bosquejo, pudimos ver también el modelo que nos dejó el Señor Jesús, la obra de Cristo en su vivir humano y también en su ministerio terrenal. Y qué maravilloso de que el Señor Jesús fue un modelo, un patrón para cada uno de nosotros, para cómo nosotros debemos llevar esta vida que Jesús llevó aquí en la tierra, el cual Él no vivía por su propia cuenta, no hablaba por su propia cuenta, Él no vivía, ni andaba, ni funcionaba, ni expresaba nada natural, sino que todo lo que Él expresaba era al Padre. Él decía: yo he venido a hacer la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Este versículo tan rico y tan disfrutable que hay en Juan 6:57 dice: por cuanto me envió el Padre viviente, me envió el Padre viviente, dice, y yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos comer al Señor por medio de su palabra. Él vivió al Padre por medio del Dios viviente, y hoy el viviente está en cada uno de nosotros, y hoy tenemos ese modelo y ese patrón, y está dentro de nosotros. Y el tercer bosquejo donde vamos a entrar es de que hay una obra en ascensión. Hemos visto anteriormente el vivir humano que tuvo el Señor Jesús, el modelo que nos dejó en su ministerio terrenal durante esos 33 años y medio, pero ahora vemos cómo Dios está obrando en ascensión, una obra en ascensión. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada, y hoy vamos a hablar de que esa obra en ascensión Dios la está llevando a cabo por medio de sus hijos, por el Espíritu y por medio de este rico fluir que vive dentro de nosotros. Y vimos algo en cuanto
a su ministerio Ascensión. Él tiene ahora una actividad en Ascensión y la estuvimos viendo. Y es que él quiere propagar al Cristo resucitado, llevado a cabo por este ministerio de Cristo en su ascensión. Y el Señor Jesús, como hemos dicho, vivió en la tierra durante 33 años y medio, pero ahora, Él en su ascensión, Él es muy activo. No, hermano, nosotros no debemos pensar que el Cristo ascendido hoy está sentado en el trono del Padre allí al lado muy pasivamente, observando la situación lamentable que está ocurriendo aquí en la tierra. Y Él está desanimado por ello. No, hermano, en su ascensión, Cristo está muy activo, de una manera muy positiva. Como el Cristo ascendido, Él está haciendo muchas cosas. Ya podemos ver miles y miles de creyentes cristianos por todo el mundo. Y es porque Él, cuando estuvo aquí en la tierra, Él estaba limitado a aquellas tierras de Judea, de Galilea, de Samaria, de todas esas partes. Pero hoy Él no tiene límite. Hoy el Espíritu fluye por todo el mundo. Y así que es maravilloso de que nosotros también podemos ver que estuvimos hablando un poco en cuanto al martirio de Esteban que tuvieron. Y tenemos un ejemplo de las actividades que Cristo realiza en su vida ascensión. Y vemos en el capítulo Hechos de los Apóstoles, estuvimos viendo que el capítulo 7, versículo 56, refiriéndose a Esteban, dice, pero él, el 7:55, dice, pero él, ¿quién es él? Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, dice que tenía sus ojos puestos en los cielos y vio la gloria de Dios. Y dice que vio a Jesús de pie a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Y dijo, mira lo que dijo Esteban, dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Dice, al ver lo que sucedía en la tierra, este Cristo dice que se puso en pie. Hay versión que dice que se puso, que estaba sentado. Pero hay muchas versiones que dice que se puso de pie. La versión de las Américas, la versión Recobro. En muchas versiones de la Biblia dice que se puso en pie. Quizá Él haya dicho, dice, aunque vosotros estéis apedreando a Esteban, yo ganaré a uno de vosotros. ¿A quién Él se refería? A ese Saulo de Tarso, que estaba allí, que era el que sostenía la ropa de Esteban. Dice, y lo haré mucho más fuerte que a Esteban. Así que, queridos hermanos, nada podemos hacer en contra de este Cristo ascendido. Todo lo que ocurre, Él está expectante, de pie, y podemos verlo si tú miras a los cielos. Por medio de tu espíritu verás el trono y verás al Hijo de Dios, que Él está muy activo, muy activo. Así que, queridos hermanos, nos vamos a introducir ya en el bosquejo del tema que nos trae hoy, de que esa actividad que el Señor está realmente llevando a cabo hoy en ascensión por medio del Espíritu dentro de nosotros. Y entonces nos metemos punto Romanos 2, la segunda parte de este tercer bosquejo, dice así, dice, la única obra en el recobrar que Dios está llevando a cabo, dice que es una obra que el Señor está llevando a cabo por el Espíritu. Voy a leer unos versículos, tengo aquí muchos versículos, y qué maravilloso de que hoy nosotros podemos leer la palabra de Dios, y todo lo que hablamos, todo lo que digamos por aquí, está basado en la palabra. No quiero hablar nada que salga de mi propia cosecha, ni de mi propia interpretación, sino lo que la Biblia habla. Qué maravilloso que la Biblia es el aliento de Dios, es el soplo de Dios. Dice que toda palabra fue inspirada, soplada por el aliento de Dios. Y esa palabra dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Es maravilloso de que hoy nosotros podamos estar dentro de la voluntad de Dios compartiendo la palabra. Dice el versículo lo del Espíritu, 1:8, dice, pero recibiréis
Qué maravilloso de que Jesús estuvo hablando con sus discípulos. Después de la resurrección se le estuvo apareciendo durante 40 días. Y él estuvo compartiéndole, hablándole conforme respecto al reino y en cuanto al Espíritu que iba a venir, no dentro de ellos, porque él ya se había soplado dentro de ellos. En el capítulo 20-22 de Juan dice que se puso en medio, ahora leeremos los versículos, y sopló y le dijo: Tomás, recibir el Espíritu Santo. Y ellos, cuando recibieron el Espíritu Santo, después el Señor Jesús le dijo que se quedaran allí, hasta que venga sobre vosotros el espíritu de poder. Entonces no solamente tenían el espíritu esencial, intrínseco dentro de ellos, sino que ahora el espíritu, para llevar a cabo el propósito y el plan de Dios aquí en la tierra, necesitaba el espíritu sobre ellos, que aún lo podemos ver incluso en este modelo que el Señor Jesús nos dejó. Antes de él comenzar su ministerio, de empezar a funcionar él y expresar al Padre, él le dijo a Juan: es necesario ser bautizado para que se cumplan las Escrituras, porque ya Juan había dicho: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso que el Cordero de Dios estaba aquí en la tierra. Y él dijo que quería bautizarse y Juan no quiso, pero Jesús le dijo: sí, es necesario. ¿Por qué? Porque aunque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, él necesitaba, como dice la palabra, cuando él salía del agua, dice que Juan el Bautista vio los cielos abiertos y vio el Espíritu Santo descender sobre, ¿te das cuenta? En forma de paloma. Y dice que escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo el amado, en quien yo me complazco. Qué maravilloso de que había un hombre en la tierra lleno del Espíritu, lleno de Dios, que complacía a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros, que seamos esa réplica, esa continuación de Cristo, como sus miembros aquí en la tierra, llevando a cabo su propósito, llevando a cabo su plan y llevando a cabo lo que hay en el deseo de su corazón. Pero necesitaba ser revestido sobre. Así, por eso dice el Hechos de los Apóstoles 1:8: pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido, dice, sobre vosotros el Espíritu Santo, y de esta manera es cuando realmente me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero, queridos hermanos, necesitamos ese espíritu de poder sobre nosotros. En Hechos de los Apóstoles 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu se quería expresar. También en el capítulo 13:2 dice: ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es el Espíritu Santo. Hoy tenemos que ser aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice el 9, dice: y entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él. Es decir, Pablo, lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios desea, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo por dentro. Y también ahora veremos cómo el Señor desea revestirnos con el poder del cielo, el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Dice, la obra del Espíritu Santo tiene dos aspectos. El aspecto interno, que está relacionado con la vida. Esto es, el espíritu esencial. Y también tenemos el aspecto externo relacionado con el poder y la autoridad. Esto es, el espíritu se le llama espíritu económico o el espíritu sobre de nosotros, el espíritu de poder, la unción del santo. Es maravilloso de que ese espíritu hoy está sobre nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llevar a cabo esta autoridad? Es por medio de ese espíritu sobre nosotros.
Yo creo que lo he explicado otra vez por aquí. Un policía realmente pasa todas las pruebas, la física, la psicológica, el test psicológico, sigue también ese examen que tiene que hacer y lo aprueba todo y es introducido en el cuerpo, bien de policía o bien de enfermera o bien de cualquier otro oficio. Entonces, para que él pueda llevar a cabo esa realidad que él ha funcionado, necesita un uniforme. Igual como el policía, realmente cuando nosotros vemos un policía, nada más que al ver el uniforme, muchos hasta se tienen que poner derecho, incluso hasta la manera de mirar. ¿Por qué? Porque impone autoridad. Entonces, queridos hermanos, nosotros necesitamos el Espíritu sobre nosotros para llevar a cabo la autoridad, el poder de Dios, y que podamos hablar como Cristo habló aquí en la tierra, como Él anduvo, como Él vivía, Él expresaba, Él se conducía. Él nunca reprochó a ninguno, excepto a los religiosos y los fariseos que estaban en contra de Él. Pero Él se encontró con mujeres prostitutas, con mujeres, con hombres que estaban enfermos, cojos, ciegos, leprosos, mujeres que estaban infragantes, la cogían. Y siempre él actuó con ternura, con Cristo mismo, Dios mismo fluyendo a través de él. Y eso es lo que realmente Dios desea en cada uno de nosotros. Hay aquí los versículos. En Juan 14:17, este versículo a mí me encanta, me gusta, porque es muy claro. Dice Juan 14:17, dice, el Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Dice, porque no le ve, ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Qué maravilloso de que Jesús estaba hablando aquí, de que Él estaba con ellos, le estaba hablando del Espíritu de realidad, de que el mundo no puede recibir, porque claro, no lo ve y no lo conoce. Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora al lado vuestra. Yo soy, le podría haber dicho. Dice, pero estará, como diciendo, estaré en vosotros un poco de tiempo y el mundo no me verá más. Pero confiad, volveré y entraré dentro de vosotros y me soplaré dentro de vosotros. Mira lo que dice aquí en Juan 20:22. Dice, habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Oh, qué maravilloso, queridos hermanos, esto es maravilloso. Y también en Lucas 24:49 dice, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad, ¿hasta qué? Dice, hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Investido de poder desde lo alto. 1:5 dice, porque Juan realmente él bautizó con agua. Dice, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo no de muchos días. Así que, como diciendo, estar tranquilos, pero vosotros, dentro de unos días, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces cuando realmente vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que si queremos ser aquellos que predicamos este evangelio, primero nosotros tenemos que tener ese testimonio en nuestros hogares, en nuestra casa, en Jerusalén. Y también después en toda Judea. Y se sigue extendiendo Samaria. ¿Y hasta qué? Y hasta lo último de la tierra. Pero primero nosotros necesitamos tener un testimonio en Jerusalén, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, y que nuestros hijos estén sujetos también al Señor, porque se supone que estos modelos, los padres, tenemos que ser esos modelos donde nuestros hijos van a ser lo que los padres son. Queridos hermanos, Cristo llegó a ser lo que el Padre fue. Él vivía totalmente por el Padre.
Queridos hermanos, por eso es mucha responsabilidad la que el Señor nos ha puesto en nosotros. Job dice que él cada mañana, él ofrecía sacrificio a Dios por cada uno de sus hijos. Escucha, y sus hijos no eran golfos ni eran esto. Dice, por si acaso, cayese, él ofrecía, él estaba pendiente, él se consagraba a Dios. Mis hijos, Señor, mi esposa, mi casa. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso. Señor Jesús. El punto número 1 dice aquí, todo creyente de Cristo deben experimentar ambos aspectos del Espíritu. Dice así, en Lucas, cuando Jesús le dijo, dice, he aquí, yo envío la promesa de mi Padre, lo hemos leído antes, sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad. ¿Hasta qué? Hasta que seáis investido de poder hasta lo alto. Y qué maravilloso que hemos visto ahí en el Evangelio de Juan, en el 14:17, dice, rogando por el Espíritu, que iba a rogar al Padre por el Espíritu de realidad. ¿Qué dijo? Que él le dijo que el cual el mundo no puede recibir, pero no lo ve, porque no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí podemos ver en Juan 20, que lo hemos leído anteriormente, 20:22, y sopló el Espíritu Santo dentro de ellos. Dice, interiormente necesitamos beber del Espíritu Santo para tener mucha vida. Qué maravilloso de que la vida. Pero exteriormente también necesitamos ser revestidos del Espíritu Santo para tener poder. ¿Y qué más? Autoridad. Para que cuando tú hables, fluya el Espíritu dentro de ti y dentro de mí. Ya estamos cansados de tantas enseñanzas, tantas doctrinas, tantos mensajes enlatados. Dios quiere fluir a través de ti y a través de mí como la vida. Él es fresco, Él es nuevo, Él es viviente, Él es realmente atractivo. Él desprendía un aroma, el cual nosotros debemos desprender por todo nuestro hablar y todo nuestro vivir. Queridos hermanos, es maravilloso de que en 1 Corintios 12, en el capítulo 12, versículo 3, dice, porque de un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Hermano, hay un solo cuerpo. ¿Cuánto necesitamos realmente derramar nuestro corazón al Señor para que todos los hermanos juntos y en armonía? Porque es allí donde está la armonía, es donde Él derrama bendición y vida eterna. Dice donde está, allí Él envía. Es decir, si no hay armonía, si no hay un fluir del Espíritu entre nosotros, olvídate, allí no hay bendición ni vida eterna. Allí hay organización y hay muchas cosas raras que hoy hay, que no es Cristo. Así que, queridos hermanos, necesitamos que Cristo fluya a través de nosotros. Y nosotros, dice, fuimos bautizados en un solo cuerpo. Sean judíos, sean esclavos, sean gitanos, sean rusos, sean rumanos, sean españoles, sean latinos, lo que sea, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo no sé, hermano, pero esto es maravilloso. Otra vez me viene aquí el versículo de Lucas 24:49, cuando dice Jesús que le enviará la promesa del Padre, que el Espíritu iba a venir realmente sobre nosotros. Dice, pero quedaos allí en la ciudad hasta que seáis investidos de lo harto. Qué maravilloso. Juan realmente, como dice la Biblia, él bautizó en agua, pero vendrá, mas vosotros, dice, seréis bautizados cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y qué maravilloso que todo esto es para que nosotros podamos ser un testigo. Y un testigo es aquel que ha visto, que no solamente ha visto, sino que ha palpado, que ha experimentado, como dijo Juan en la primera carta de Juan, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos y contemplamos, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis también comunión con nosotros y nosotros con vosotros. Qué maravilloso. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiero terminar hoy este bosquejo y quiero ir un poquito más rápido. El B dice, interiormente necesitamos
que se infunda en nosotros el aliento del Espíritu Santo para que podamos tener mucha vida dentro de nosotros. Dice, y exteriormente nosotros necesitamos que Dios sople el viento del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener poder y poder fluir este Espíritu en nosotros. En el 22 dice, y habiendo dicho esto, versículo 22 del 20, ¿qué? Se sopló dentro de cada uno de ellos. Es maravilloso. Dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, 22, dice, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, dice que soplaba, el cual llenó toda la casa, y ellos estaban sentados. Oh, dice que vino un viento recio, y fueron todos. Y dice el versículo 2, 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu. No, dice, un momentito, perdona. Dice, y fueron todos, sí, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les daba a expresarse. Qué maravilloso. Letra C. Dice, experimentar al Espíritu como nuestra vida para nuestro ser y existencia espiritual está relacionado con el aspecto del Espíritu esencial dentro de nosotros y experimentar el Espíritu de poder para llevar a cabo esta obra y función espiritual. Y esto está relacionado con el Espíritu, hemos dicho antes, económico sobre nosotros, para llevar a cabo, dice económico, para llevar a cabo la economía de Dios, que significa la dispensación de Dios. Un camarero cuando está sirviendo está dispensando esa riqueza, esa economía, ese bocadillo, ese. Entonces nosotros hemos sido investidos para dispensar este Espíritu que mora dentro de nosotros. En Romanos 8, versículo 11, este es un versículo muy rico. Yo lo disfruto mucho porque, hermano, esto es real. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesús de los muertos, dice a Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermano, es maravilloso de que el Espíritu hoy realmente está en nosotros y está sobre nosotros. Oh, el 2.5 dice, lo leímos antes, que Juan bautizó con agua, pero qué maravilloso de que nosotros hoy el Señor nos está llenando sobre, no solamente dentro, sino sobre nosotros, para que podamos llevar a cabo este propósito y deseo del corazón de Dios. La letra D dice así, en cuanto al Espíritu de vida, nosotros necesitamos inhalarle, necesitamos comer la palabra, respirarle, inhalarle, para que el Espíritu de vida esencial que está dentro de nosotros podemos tomarle como aliento. Y en cuanto al Espíritu de poder, nosotros necesitamos, dice, ponérnoslo como uniforme, tipificándolo también. Todos conocemos esta historia de Eliseo y Elías, ¿verdad? Del manto de Elías. Y podemos ver aquí en Juan, lo vimos anteriormente, de ese espíritu, ¿no?, que se sopló. Pero también podemos ver aquí, lo voy a leer, voy a buscar aquí, tengo aquí el versículo, Segunda de Reyes, versículo 2.9, dice, cuando había pasado Elías a Eliseo, dice, le dijo, pide lo que quieras para ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción del Espíritu, escucha, dice, sea sobre mí, porque no podía tenerlo internamente como la vida, porque Jesús todavía no había venido, no se había procesado y se había introducido dentro de ello en el Antiguo Testamento. Fue después cuando Cristo vivió, murió, resucitó, fue hecho el Espíritu, que lo dice en 1 Corintios 15:45, dice que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, Cristo, dice que fue hecho
espíritu vivificante. También vemos en 2 de Corintios 3, creo que el versículo 8, 9, el versículo 4, no recuerdo ahora mismo, pero dice, el Señor es el Espíritu. El versículo 17 creo que. Dice, el Señor es el Espíritu. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que ese Espíritu hoy realmente está en nosotros y sobre nosotros. Entonces, Eliseo le pidió esa doble porción del Espíritu sobre. ¿Y qué es lo que era? El manto que se pone sobre es lo que tipificaba. Dice así, dice del 13, dice, alzó entonces el manto de Elías que se le había caído, dice, y volvió, dice, y se paró a la orilla del Jordán. El 2.14, dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Dice, he aquí que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y dice que se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Y el 15 dice, y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, dice, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Qué maravilloso, queridos hermanos, cómo vemos a ti cambiar el Antiguo Testamento, que para poder llevar esa administración, esa dispensación, Eliseo tuvo que pedirle para que el manto de Elías estuviese sobre él. Así que dice la letra, dice como nosotros como creyentes de Cristo que somos, debemos experimentar tanto el llenar interior como el llenar exterior del Espíritu. Dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser lleno del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos. Qué maravilloso. Hechos de los Apóstoles 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué maravilloso de que realmente ellos fueron. Esto vemos aquí en la palabra. En 4:8 vemos aquí unos versículos donde también dice, 4:8 de Hechos de los Apóstoles, dice, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y anciano. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se atrevió a hablarle a los gobernantes. ¿Por qué? Porque estaba sobre él el Espíritu de poder. También en 6:3 dice, busca pues a hermanos. Esto fue cuando realmente la iglesia ya comenzó ahí a murmurar y eso, que si mira que esta gente cuida mejor a las viudas de una manera, los otros de otra, como que había secesión de personas y eso. Pero vinieron a Pedro y a Juan, pero Juan y Pedro dijeron que ellos no podían ocuparse de todas esas cosas. Y mira lo que dijo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6:3, dice, buscad pues a hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, que aquí estaba uno de ellos, Esteban, del que hablamos al principio. Esteban era uno de ellos. Dice, testimonio, dice, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este menester. Queridos hermanos, no cualquier función se puede hacer de cualquier manera. Necesitamos gente llena del Espíritu Santo. También el apóstol, en el Hecho de los Apóstoles 13:2, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Ves? Pablo también en Hechos de los Apóstoles 13:9 dice que también era uno que estaba lleno del Espíritu Santo. Y el 13:52 también dice, y los discípulos estaban llenos de gozos y del Espíritu Santo. Esa es la palabra. Capítulo 13, Hechos de los Apóstoles, versículo 59. Lo podemos leer. Es maravilloso. La letra A dice, ser lleno del Espíritu interiormente es experimentar el Espíritu esencial como vida. Experimentar como vida. Por eso decía en Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual que hay disolución, crítica, todas estas clases de cosas. ¿Más qué? Antes bien, ser lleno del Espíritu.
teniendo comunión entre vosotros. Es maravilloso. Y lo que realmente, lo que dijo antes, encarguemos a hermanos que sean llenos del Espíritu Santo, y llenos de gozo, y llenos del Espíritu Santo. Dice, aquí vemos por muchos versículos que lo que hemos visto nosotros. Ahora, dice la letra B aquí, dice, ser lleno del Espíritu, exteriormente es experimentar el bautismo del Espíritu para tener, ¿qué? Poder y autoridad. La B, dice, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y dice que en el capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando al Señor, dice, y ayunando. Estaba ministrando y estaba ayunando. Dice que dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Qué maravilloso, hermano, que es el Espíritu Santo el que aparta. Dice, dice el punto número 1 aquí, dice, 5 miembros del cuerpo de Cristo, fieles y dirigentes, quienes al ministrar al Señor y ayunando, dice, le proporcionaron a la cabeza del cuerpo, digamos a Cristo, como el Espíritu, la cabeza del cuerpo, la oportunidad para que Él, quien es el Espíritu, les apartase para que llevasen a cabo su comisión. En Hechos 13:1 dice, había entonces, aquí donde se mencionan los 5, había entonces en Antioquía, en la iglesia local, profetas y maestros, y estaba allí uno, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, Manaene, dice, hermano de crianza de Herodes, 4, tetrarca, y Saulo. Qué maravilloso. Dice que estos estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Es cuando dijo realmente el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Hermano, esto fue un mover efectuado absolutamente por el Espíritu Santo y en el Espíritu. Y con el Espíritu, mediante el ¿qué? Dice, la coordinación de los miembros fieles y dirigentes del cuerpo de Cristo. Muchos pueden decir hoy, esto hoy no se ve, pero queridos hermanos, tenemos que recobrar. Esta es lo que Dios está recobrando, lo que Dios está restaurando. Dice así, repito otra vez, dice, mediante la coordinación, necesitamos coordinar los miembros, pero aquí nadie se soporta a veces ni uno ni a otro. No solamente no se soporta uno a otro, sino que ni aún yo mismo a veces me soporto. Pero necesitamos la coordinación de los miembros fieles y dirigentes del cuerpo de Cristo que están en la tierra y la cabeza que está en los cielos. Queridos hermanos, por eso dice que había en Antioquía que estaban llorando profetas y maestras y todo esto, y se vio todos los nombres. Así que es maravilloso de que nosotros podamos realmente hoy ser aquellos que vivimos por el Espíritu dentro de nosotros y nos movemos realmente por medio de ese Espíritu sobre nosotros. Dice, este gran paso que el Señor dio con mira a la propagación del reino, dice que esto no fue un movimiento religioso humano, tampoco fue algo establecido por el hombre, sino fue guiado por el Espíritu. Que hermano, esta obra dice que empezó sin que se organizara misiones alguna, ni se recaudara fondos, sin ordenación humana. Qué maravilloso que era el Espíritu, y sin recurrir tampoco a usar métodos algunos, sino que realmente, ¿qué lo que era? Como dice el 13:2, entonces Dios, habiendo ayunado, dice, le impusieron las manos y los despidieron. Estos fueron lo que hicieron. Y ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, y allí realmente es donde fueron enviados por el Espíritu. Bueno, voy a hacer un paro, un poquito, para que mi garganta también se
se ablande un poco. Bueno, queridos hermanos, ahora vamos a hacer un paro y volvemos en unos minutos. Oh, Señor Jesús. Gloria al Señor. Qué maravilloso que la última parte de esta canción decía, y en tu nombre conquistamos. En tu nombre. Qué maravilloso de que el nombre del Señor no es solamente decir Señor Jesús. Ese nombre es una persona maravillosa. Y ese nombre es Jesús. Por eso dijo, todo lo que le pidiera al Padre, en mi nombre, en mi persona, en mi atmósfera, realmente dice, lo recibiré. Y por eso muchas veces dice, el Señor dice que todo lo que le pidamos, claro, en su nombre, pero cuando tú estás en su nombre, tú no pides nada para tus propios intereses. Tú estás locamente enamorado de Cristo y todo lo que pide lo pide para los intereses de Dios. Así que, queridos hermanos, como siempre digo, estamos enviando ese Nuevo Testamento con 9.500 notas de estudio, algo fantástico, de verdad, muy, muy rico. Lo estamos enviando gratuitamente. No porque lo demos gratuitamente ahí, sino hermanos que tienen deseo que muchos vengan al conocimiento pleno de la verdad. Han ofrendado para que esto sea repartido. Y también 7 libros gratuitamente los enviamos. Los pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4@gmail.com. También toda esta información está en los estudios Vida, que damos todas las tardes aquí a las 6:30 y a las 11 de la noche. Se transmite los estudios Vida. La misma palabra dice, estudio Vida, porque no se imparte otra cosa sino la vida. Bueno, hermano, y seguimos con este bosquejo. La tercera parte ya lo termino, quiero terminarlo ya hoy, que me quedan unos 20 minutos. El tercer punto que viene aquí, porque primero era la vida en ascensión, el segundo, por el Espíritu, y hoy la única obra, dice, en el recobro del Señor que se halla, ¿en qué? En la corriente divina, en el fluir del Espíritu. Todo es por la corriente divina, ¿verdad? Dice en Génesis 2:8, dice así, dice, y Jehová Dios plantó en el huerto, en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había creado, que había formado. El 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer en la tierra toda clase de árbol delicioso y a la vista y bueno para comer. Dice también,
no solamente para alimentar al hombre, dice, pero también, esta palabra también es muy importante, puso el árbol de la vida, dice, pero también el árbol de vida, en medio del huerto, pero también había otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escucha lo que dice, y también el árbol del bien y del mal, que aún el bien está relacionado con el árbol de la muerte. Sino, Dios quiere que nosotros seamos alimentados del árbol de la vida. Y aquí vemos el fluir, dice, y salía de él, y salía del Edén, un río, había un río, un fluir. Qué maravilloso de que veremos aquí también que ahora en Apocalipsis hay un trono y hay un río que está fluyendo, por el Espíritu, para que pueda regar todo el huerto. Bueno, lo leo el versículo. Dice el versículo así, 2:10, dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Había un río, un fluir, pero esto se repartía en 4 brazos. Dice, y me mostró, en Apocalipsis, dice 22:2, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Dice, salía del trono de Dios y del Cordero. Vemos que en el Apocalipsis, vemos que hay un río al final del libro de la Biblia, pero vemos al principio que había otro río. Hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un río que ha estado fluyendo, queriendo atraer a los hombres a Dios. Pero gloria al Señor que Él lo está logrando ahora por el Espíritu dentro de nosotros y por el Espíritu sobre nosotros por medio de este rico fluir. Y dice que fluía un río del trono de Dios, dice, y del Cordero, y en medio de la calle, escucha lo que había allí, en medio de la calle había un río. Y en medio de la calle había un árbol. También vemos otro árbol allí, tanto en principio de la Biblia como al final de la Biblia. Es maravilloso. La letra A dice, en las Escrituras, el concepto de la corriente divina, el único fluir, es muy especial. Es muy especial. Dice en Génesis 2:10, dice, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Escucha, dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila. Y fíjate lo que había allí. Donde hay oro. Vemos en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, el oro que tipifica la naturaleza de Dios. En ese río, en ese fluir, Dios está repartiendo ese oro, esa naturaleza divina. Dice, había oro. Y escucha, y el oro de aquella tierra es bueno. El oro de aquella tierra es bueno, pero no solamente había oro. Si tú le ves la Nueva Jerusalén, la consumación en el Apocalipsis, en el último capítulo, hay 2 capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, que no se menciona el pecado ni Satanás. Y hay el versículo 21 y 22, que no se menciona tampoco, sino es la ciudad edificada. Qué maravilloso de que al principio había unos materiales, porque hay aquí otros materiales que dice así, dice que es bueno, oro, dice, y hay allí también, ¿qué? Bedelio y ónice, bedelio y ónice, y el nombre del segundo río, dice, Egión, dice, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Hermano, y el nombre del tercer río es Inequel. Este es el que va al oriente de Siria. Y el cuarto río, el Éufrates. Dice, qué maravilloso de que estos ríos, queridos hermanos, llevan unos materiales. Y ese río es el que fluye dentro de nosotros y es con el cual Dios quiere edificar, como dijo Pablo en 1 Corintios 3, ¿verdad? Y mire cada uno cómo sobreedifica. Por eso en ese mismo capítulo habla de que Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que está fluyendo y debe de fluir a través de nuestro espíritu para llevar a cabo todo este plan. Y ese fluir lleva esos materiales para edificar. Por eso dijo Pablo, mire cada uno cómo se edifica, cómo sobre edifica. Uno debe de edificar con oro, con plata y piedras preciosas. El oro, la naturaleza de Dios. La plata, que tipifica a Cristo como nuestro Redentor, y las piedras preciosas, que habla como
nosotros como piedras vivas transformadas por el Espíritu. Dice que si nosotros edificamos con paja, con heno o hojarasca, todo va a pasar por fuego. Así que, hermanos, yo digo, miremos cada uno cómo estamos sobreedificando. En el Salmo 46:2 dice así, dice, del río su corriente alegra la ciudad. Su río, las corrientes alegra la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. En Juan, dice Juan 7, dice, en el último y gran día de la fiesta, dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, pues Jesús aún todavía había sido glorificado. Ahí lo que hemos estado hablando antes. Cuando Él resucitó, se le apareció y recibió el Espíritu esencial, y después, cuando Él descendió, después de haber ascendido, dice que derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. Qué maravilloso, del Espíritu que habían de recibir los que creyese en Él, porque dice que todavía no estaba el Espíritu, claro, sí estaba el Espíritu Santo, pero no estaba realmente el Espíritu todo inclusivo que nosotros le llamamos, porque en ese Espíritu iba incluido ese vivir humano de Cristo, esa vida vencedora, victoriosa en la cruz y esa resurrección, y fue mezclado todo eso con el Espíritu Santo, mezclado todo, dice, porque aún el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús no había sido glorificado. Y hoy nosotros podemos ser esos vencedores, porque el que venció aquí en la tierra está hoy dentro de nosotros. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso. Dice en Apocalipsis 22:1, dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle, realmente el árbol de la vida estaba allí también. Señor Jesús. Dice, la Biblia revela al Dios triuno que fluye, el Padre como la fuente de vida, el Hijo como el manantial de vida, y el Hijo como el río de vida. Qué maravilloso esto. En Jeremías 2:13, mira lo que dice. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua de vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Queridos hermanos, yo no sé, pero yo estoy temblando por medio de este hablar, de estos versículos, como dijo Jeremías, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua de vida. Queridos hermanos, no haga nada si no es por medio de esa fuente, de ese trono. Aquellos 5 que estaban en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, estaban ayunando, estaban ministrando, estaban coordinando, estaban teniendo comunión, y por medio de esa comunión, el Espíritu fluyó ahí y dijo, apartarme. ¿Quién apartó? ¿Pedro? ¿Pablo? ¿El otro? No, el Espíritu Santo. Qué maravilloso, Señor Jesús. Salmo 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. A Juan, realmente Jesús, cuando estaba con la mujer samaritana, en el 4, versículo 14, dice, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 7:39 también está aquí los versículos que he leído antes, y entonces realmente como Jesús, Él se levantó, ¿verdad? Y alzó la voz, y qué maravilloso. Y allí realmente estaba la fiesta de los tabernáculos, y después de haber terminado en el último gran día de la fiesta, estaban todos derrotados, estaban hambrientos, sedientos, demacrados, no tenían vida, estaban muertos, y Jesús se puso en pie y alzó la voz, el que tenga sed, venga a mí, no venga ni a mí. Muchos dicen mí, yo. No, Cristo, venga a mí. Es maravilloso.
El 2 dice, la fuente del fluir es el trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. Oh, qué maravilloso. Dice, y me mostró un río resplandeciente. No sé, pero esto es maravilloso. Y dice del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, dice que había ese árbol de vida también. Punto 3. Dice, en la Escritura vemos un solo fluir, una sola corriente divina. Es la corriente divina que ha estado fluyendo a través de todos los siglos. Ese fluir es único y singular. Único y singular. Por eso 2:10 dice, y salía del Edén un río, un rico fluir para regar el huerto. Y de allí se repartían, ¿qué? En 4 brazos. Pero solamente había un río, había un fluir. Y dice que el nombre de uno era Pisón. Dice, este es el que rodea toda Ávila. Y mira lo que tiene, dice, donde hay